Hola a todos, hoy voy a presentarles un artículo de mi autoría que estoy realizando para un proyecto de investigación actualmente, el cual trata sobre la reducción de armónicos en un sistema eléctrico. Para entender lo que es la reducción y principalmente qué son los armónicos, tenemos que saber que la señal eléctrica del sistema eléctrico es una onda senoidal a una determinada frecuencia. Por ejemplo, en mi país, Perú, esta se da a 60 Hz, ¿no? Y también que saber que en las últimas décadas ha habido un incremento de aparatos electrónicos, ¿no? Electrodomésticos, computadoras y en industria tenemos variadores de velocidad, arrancadores suaves e infinidad de cosas, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que al ser aparatos electrónicos no tienen un comportamiento lineal, como más adelante vamos a explicarlo. Entonces, lo que hace con la onda de corriente es distorsionarla. Como podemos ver, la onda roja es la del voltaje y la onda verde es la de corriente. No son iguales, lo que idealmente debería pasar, ¿no? ¿Qué genera esta distorsión? Genera los llamados armónicos en un sistema eléctrico. ¿Qué es un armónico? Un armónico es una señal con, con, múltiplo, con frecuencia múltiplo de la frecuencia fundamental. Es decir, si yo tengo una onda a 60 Hz, el primer armónico será de 60 Hz, el segundo armónico será de 120 Hz, tercer armónico 180 Hz y así sucesivamente. Siempre ondas senoidales de distintas frecuencias, como vemos en la imagen. Tenemos el primer armónico, el segundo armónico al doble de la frecuencia, el tercer armónico al triple de la frecuencia y el cuarto al cuádruple de la frecuencia. Y así sucesivamente. ¿Qué problemas traen estos armónicos? En los domicilios, en nuestras casas, no vamos a ver mucho de esto, ¿no? Pero sí en las industrias se ven grandes problemas, como el sobrecalentamiento de conductores. A veces pueden apagarse intempestivamente los interruptores diferenciales, se generan resonancias en algunas cargas, se pueden calentar los transformadores de los equipos y también pueden darse pérdidas en los motores por corrientes de eddy, que son corrientes parásitas, ¿no? ¿Cómo medimos estos armónicos o la cantidad de armónicos en un sistema? Esto es fácilmente medible con un parámetro llamado THD, distorsión armónica total, que nada más es la relación entre las corrientes armónicas sobre la corriente fundamental. También podemos aplicarlo en el voltaje, ¿no? Aquí tenemos las dos fórmulas para que se apliquen. Entonces, ¿cómo se atenúa esto o cómo reducimos el problema? Hay muchos casos. Para hacer esto tenemos filtros PFC, filtros pasivos, condensadores y también tenemos el filtro activo, que es el que vamos a desarrollar aquí. ¿Qué es un filtro activo? Es un equipo electrónico el cual se encarga de analizar la forma de onda de la corriente. Después de analizarla, nos da contenido de armónicos en esta, para así generar una especie de contraparte de estos armónicos e inyectarlos al sistema eléctrico para así tratar de reducir al máximo esto, ¿no? Tal vez en algunos casos no se llegue a reducir un cero, ¿no? Pero siempre se busca que estén bien atenuados, ¿no? Entonces, como lo dije en la introducción, el problema es que últimamente, me refiero a las últimas 5 décadas, se ha incrementado todo esto de la electrónica, ¿no? ¿Por qué? Porque es un uso más eficiente. No sé si ustedes recuerdan, hace quizás 15 años, habían cargadores de celular bastante gruesos, pesados, que cargaban celulares antiguos, ¿no? Son unos Nokia, unos Samsung de los primeros, que no tenían una efectividad mayor al 60%. Y ahora tenemos cargadores pequeños para grandes baterías, como son las de nuestros smartphones actualmente, con eficiencia del 90%, ¿no? Este es un gran ejemplo de lo que es un control normal, tiene un control eléctrico, por así decirlo nada más, un control electrónico. Tenemos una eficiencia de no más del 90, de 60%, a eficiencias rozando el 95%, 96%. Es una gran ventaja
control electrónico. Pero esto contamina de alguna forma al sistema eléctrico. Como dije anteriormente, no en casas tal vez porque son corrientes mínimas, máximas 50 amperios por una casa creo yo. Pero en industria, ¿sí? No solo se usan, ¿no? Cargadores, se usan motores, ¿sí? Cosas que dan bastante consumo de corriente. No, aquí tenemos los objetivos de este artículo. El objetivo general viene a ser que reduzcamos el valor de THD, ¿no? Sistema eléctrico. Y los específicos, diseñar un filtro activo de armónicos, probar el comportamiento de esto, analizar espectros armónicos y en este caso vamos a atenuar hasta el armónico número 35. Ahora, ¿por qué funcionan mal? Los componentes a veces, ¿no? En una industria. Esto es debido a los armónicos, como ya expliqué antes. ¿Y qué me puede generar esto? Pérdidas económicas, por ejemplo. Yo tengo una planta de producción e intempestivamente un interruptor diferencial de seguridad se disparó. Nadie oprimió algún botón, no hubo alguna emergencia, ninguna parada. Esto me acarrea una pérdida económica porque yo tengo que parar mi producción en ese momento, luego volver a empezar la máquina y estar con el riesgo que vuelva a pasar eso, ¿no? Son minutos desperdiciados, baja la productividad, ¿verdad? Otro también puede ser el sobredimensionamiento de conductores eléctricos para que no se quemen, ¿no? Tenemos un agotamiento de los conductores en los motores, pueden quemarse con el tiempo, acortar la vida útil del motor, lo cual incrementa, ¿no? Gastos. Sobre todo, algo que tenemos que recalcar es que se distorsiona la calidad de la energía. Porque así como nosotros buscamos una buena calidad en nuestros canales de televisión que tengan una buena resolución, o buscamos una velocidad buena en el Internet, nosotros también deberíamos exigir una buena calidad de energía eléctrica. Claro que esto es algo que no se ve, ¿no? Tú ves tu velocidad de Internet, tú ves la calidad de canales, pero tú no ves la calidad eléctrica, ¿no? Y sobre todo no te das cuenta a veces cuando tú contaminas. No ves ni lo que das ni lo que recibes. Entonces en el Perú se creó una norma, que es la NTCSE, la Norma Técnica de Calidad de Servicio Eléctrico, que está por Sinergir, ¿no? Entonces aquí ¿qué va a medir este equipo? Vamos a medir el TH del equipo, factor de potencia, factor de distorsión, potencia activa, reactiva y aparente, y factor de potencia del sistema. Aquí tenemos algunas especificaciones del proyecto, que va a ser un voltaje de 220 voltios, una frecuencia de 60 Hz, lo que es aquí. La potencia que se va a diseñar va a ser 3 kVA, modo de conexión monofásico, la tecnología a usar, un procesamiento digital de señales, con microcontrolador. Tenemos protección de fusible y llave termomagnética para la corriente y con varistores para el voltaje. Una comunicación Bluetooth o XP, una visualización, una pantalla touch. ¿Cómo protegemos del nivel de voltaje? Nosotros no podemos juntar nuestro microcontrolador con la red eléctrica nada más, ¿no? Entonces lo vamos a hacer con un amplificador aislado, igual de la corriente, lo vamos a hacer con un transformador de corriente, ¿no? Una temperatura de operación de 0 a 50 grados centígrados. Ahora, estos equipos no es nada nuevo, ¿no? Esto lo vende ABB, Siemens, pero es para uso industrial, pero yo lo estoy diseñando más que todo para industrias de poco. Como ustedes vieron, 3 kVA. Una misma casa podría tener esto, ¿no? Todo para medir bien la calidad de la energía y que no haya mucho problema, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿por qué, ¿por qué se ha visto ahora último, no? Porque los armónicos son desde que se crearon los dispositivos electrónicos. Pero ¿por qué ahora último tenemos esta preocupación, ¿no? Hay, por ejemplo, bastantes carreras en gestión de la calidad de la energía eléctrica, ¿no? Hay bastantes cursos. ¿Por qué el interés ahora último? Esto debido a que los equipos se han vuelto mucho más sensibles ante estos problemas, ¿no?
En la industria sobre todo se ve esto. También se da para una mejor eficiencia en el sistema eléctrico, en la potencia, ¿no? También, según la norma NTSC, hay cargos, ¿no? Entonces, si Oceanernic ve que no estás cumpliendo, también te va a poner una multa. También estos armónicos, como dije anteriormente, generan resonancia, y esta resonancia puede generar perturbaciones en distintos rubros de telecomunicaciones, quizás, ¿no? Unos mandos de RF, por ejemplo, ¿qué tal? En mi casa yo tengo un nivel de armónicos bastante alto, y yo tengo mi mando a control por RF de control de mi garaje. Quizás pueda llegar a abrirse, ¿no? Llegar a una señal incorrecta, errónea, una casualidad que no se da mucho, ¿no? Pero ¿qué tal? Es algo que puede llegar a pasar. Muy improbable, pero puede llegar a pasar. Bueno, aquí vamos a explicar lo que son las cargas lineales y las no lineales. Yo voy a poner ejemplos para que se entienda más rápido. Una carga lineal, por ejemplo, es un foco incandescente, un horno, una resistencia eléctrica. El mismo motor es una carga lineal, es simplemente un devanado, una inductancia, ¿no? ¿Y qué es una carga no lineal? Es toda carga que contenga un dispositivo semiconductor. ¿Qué quiere decir? Que no siempre va a dejar pasar una corriente constante. ¿No? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos una onda distorsionada, la onda roja, pero esta onda distorsionada no es más que la suma de distintas ondas a distintas frecuencias, ¿no? Y esto lo dijo alguien antes, lo dijo Fourier. Dijo que cualquier señal se podía descomponer en sus componentes componentes senoidales de distintas frecuencias. Y aquí es como lo tenemos, ¿no? Vemos una onda que no vemos nada senoidal. ¿Cómo es? En sí, es la suma de la fundamental más el quinto más el séptimo armónico. Igual la misma onda cuadrada. Si ustedes revisan en una bibliografía, la onda cuadrada no es más que la suma de varias señales senoidales. Si no me equivoco, según vamos bajando el término, es un tercio, por ejemplo, del tercer armónico, un quinto del quinto armónico, un séptimo del séptimo armónico, y así nos tendríamos que ir hasta el vigésimo armónico. Muchos armónicos para lograr una onda cuadrada perfecta, ¿no? ¿Cómo clasificamos estos armónicos? Uno, por su orden, y dos, por su amplitud, ¿no? Pero quizás se hayan dado cuenta que hablo de 1, 3, 5, 7, números impares. ¿Por qué? También existen los armónicos pares, pero debido a que tenemos una simetría de onda. En la onda senoidal, ¿qué quiero decir con esto? Tengo tanta parte positiva como tanta parte negativa. Al haber esa simetría, automáticamente los armónicos de orden 2 desaparecen. Por eso no los estudiamos. Ahora, ¿qué es un espectro de frecuencias? Simplemente es como un mapa XY, donde en el eje de las X vamos a poner el orden del armónico y en la Y la amplitud. Esto más que todo es para ver una buena representación, ¿no? Entonces aquí tengo algunos ejemplos para el tipo de carga y sus gráficas, ¿no? Aquí vemos que la carga lineal, su gráfica, tanto corriente como tensión, es senoidal de distinta amplitud. Vemos que la carga lineal es una resistencia con una inductancia, ¿no? La carga no lineal, ahora vemos que tiene inductancia, una capacitancia y también tiene un dispositivo semiconductor. Como podemos ver, la forma de la corriente es totalmente distinta, ¿no? Aquí tenemos con ejemplos de la vida cotidiana. Tenemos una bombilla incandescente, cuya forma de corriente es netamente senoidal, y un tubo fluorescente. Creo que ya no se ve tanto, pero antes habían estos, ¿no? Con los balastros. Tenemos una onda que para nada es senoidal. Y abajo podemos ver el espectro de frecuencias en la bombilla incandescente. Tenemos el 100% en el primer armónico. Es decir, toda la potencia se está yendo en 60 Hz. Sin embargo, en el segundo podemos ver que tenemos 100%
Y tenemos también, en el primer armónico, y tenemos también contenido en el tercero, quinto y séptimo armónico, ¿no? Aquí algo importante también, ¿cómo es la implementación de un ordenador? Una PC normal. Aquí podemos ver que tiene un contenido bastante alto en el tercer armónico, ¿no? ¿Y cuántas computadoras en una casa usualmente tenemos? Quizás 3, 4. En un centro de cómputo. Entonces, uno llega a reflexionar cuánta contaminación armónica puede haber, ¿no? Y aquí en este caso, en un motor trifásico, que esto se ve más que todo en las industrias, vemos, ¿no?, que tiene una componente también de quinto y de séptimo. ¿Por qué no del tercero? Recordemos que un motor trifásico tiene una conexión trifásica, ¿no? Entonces, al tener conexiones trifásicas, automáticamente los armónicos de orden 3 y múltiplos de este, quiere decir 3 impares obviamente, ¿no? No van a existir. 3, el 9, 15, no van a existir, ¿no? Pero el fin de esta investigación es monofásico, así que por ahora no nos vamos a introducir mucho en eso. Ahora, también hay otro tipo de armónicos, los interarmónicos y los infraarmónicos. ¿Qué es un interarmónico? Es una onda que con frecuencia no múltiplo de la señal fundamental. Por ejemplo, si yo tengo 60 Hz, puedo tener un interarmónico a 75 Hz. No es muy común ver esto, pero existe, ¿no? También contamina, pero no es muy común y no se va a estudiar ahora. También los infrarmónicos, que son submúltiplos de la frecuencia fundamental. Quiero decir con esto, si tengo una frecuencia fundamental de 60 Hz, tendré una onda con frecuencia de 30 Hz. Tampoco es muy común verlo. Por eso no se estudia tanto. Se estudia, pero en este artículo no lo vamos a ver de todo. ¿Y qué puede pasar con estos? Pueden perturbar las señales de control. Esto es más debido, ¿no?, a los hornos de arco, a los convertidores de ciclo o los variadores de velocidad. Ahora, que en la medición de estos, como dije anteriormente, se usa THD, se usan máquinas que miden el THD. ¿Y cómo influye esto en parámetros que nosotros medimos, ¿no?, usualmente? Las corrientes, el factor de potencia en el sistema. Bueno, aquí en esta tablita podemos observar que para una carga lineal, simplemente la relación del factor de potencia viene a ser la potencia activa sobre la suma de la potencia activa más la potencia reactiva, o la potencia aparente, ¿no? Entonces la relación entre potencia activa y potencia aparente. En el caso de una carga no lineal esto ya es diferente, porque aquí podemos ver que se aumenta un término más de la ecuación, por ende va a bajar el factor de potencia y bastante, ¿no? Vemos esa D, que es la potencia deformante. Aquí se consideran las potencias armónicas. ¿Ok? Con esto un ejemplo podríamos decir que imaginemos que nosotros tenemos una resistencia, ¿no? Un ejemplo de resistencia es un foco incandescente. Nosotros tenemos un factor de potencia 1, porque toda la potencia está yendo en luz, ¿no? Claro que otra cosa también es que la potencia lumínica que nosotros llegamos a observar es mucho menor a la potencia eléctrica que se ha consumido. Pero ese es el tema de la eficiencia. Pero ahí tendríamos un 1. Quizás con un motor llegaríamos a tener un factor de potencia 0.8 al referirse a una carga inductiva. Pero ¿qué tal si a este motor le ponemos un variador de velocidad que ciertamente aumenta la eficiencia? Va a bajar el factor de potencia, ¿no? También influye sobre el factor de cresta. ¿Qué es el factor de cresta? Es la relación entre un valor pico y el valor RMS. Por ejemplo, si nosotros tenemos un valor RMS aquí de 220 voltios, tendremos un valor pico de 311 voltios, ¿no? Con esto de los armónicos podemos llegar a tener picos hasta de 400 voltios, quizás un poco más, que puede dañar distintos aparatos electrónicos. Aquí voy a definir algunos de los términos que se van a usar. El SPWM, que es la modulación por ancho de pulso de forma senoidal. La distorsión armónica total, factor de potencia y una fuente de alimentación conmutada. ¿A qué norma se ve
referido a este proyecto se da la IEEE 519-2014, que habla más que todo sobre el control de armónicos, y a la NTCSE, que es la norma técnica de calidad de servicios eléctricos del Perú, ¿no? ¿Cuál va a ser la metodología a seguir? Tenemos un pequeño diagrama de flujo, cuál va a dar un inicio en el sistema, una subrutina de protección del equipo, una subrutina de adquisición de datos analógicos. Luego se van a calcular los armónicos en el sistema. Posteriormente se calcularán los armónicos a inyectar. Se visualizará este proceso por la pantalla LCD. Se inyectará esto al sistema. Obviamente esto tendrá una realimentación que es nada más medir el sistema eléctrico y se daría fin al proceso, ¿no? Suena fácil si lo decimos así, pero es muy complejo. Entonces, como dije, ¿no? Para la protección siempre, ¿no? Proteger con varistores, fusibles, una llave termomagnética. En todo caso, si nosotros podemos medir una sobrecorriente en el sistema, simplemente se procede a apagar, enviar un mensaje de error y verificar, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a adquirir los datos analógicos? Como les dije, lo vamos a hacer aisladamente, ¿no? Lo que vamos a hacer, y posteriores videos voy a ir subiendo, o el desarrollo, tanto del hardware como del software, se va a hacer un arreglo de resistencias para así medirlo con un amplificador aislado y que este amplificador aislado me dé el voltaje. Igual en el transformador de corriente, se va a utilizar un transformador de corriente para medir la corriente que hay en un cable, posteriormente hacerle un acondicionamiento mediante amplificadores operacionales y que el microcontrolador lo lea, ¿no? El cálculo, ¿cómo se va a dar el cálculo? En Microchip tenemos una familia de microcontroladores, ¿no? Los DSPIC, que nos dan una gran capacidad matemática para hacer estos cálculos. Recordemos que estos cálculos con números complejos. Es bastante tedioso. Si para nosotros es tedioso, recordemos que el microcontrolador tiene que hacer millones de operaciones, ¿no? Complejas todavía, ¿no? Un número de bits bastante grandes. Es todo un tema ahí también. Pero bueno, felizmente hay unas librerías para el procesamiento digital de señales, ¿no? Finalmente se van a inyectar estos armónicos para... ¿Cómo se va a dar esto? Mediante un puente con transistores. Como estoy en desarrollo aún, no sé si van a ser de IGBT o quizás unos MOSFET. Aún no estoy seguro. Pero eso lo vamos a ir revisando. Espero poder revisar también los datasheets aquí para que ustedes también vayan entendiendo por qué se usa uno o por qué se usa el otro, ¿no? En la visualización de parámetros vamos a usar una interfaz humano-máquina. Estoy pensando en una pantalla LCD por el momento. También podría ser una pantalla Nextion para una mayor visualización, que sea más vistoso, ¿no? También eso. Aquí tenemos un pequeño diagrama de bloques del sistema. Aquí tenemos los sensores, como dije. La ADC Delta Sigma. Yo voy a usar una ADC, un microchip dedicado a la medición, que me lo pase a un microprocesador por un protocolo y ya no usar el ADC del microprocesador, para que el microprocesador netamente se encargue de hacer el cálculo y displayarme, nada más. Luego se va a pasar un puente de transistores, que es el inyector de armónicos. Esto se va al sistema eléctrico, se vuelve a medir y esto también en tiempo real se está displayando, ¿no? Con RTCs, tal vez guardando, enviando datos a una computadora, a la nube. En el desarrollo del proyecto lo iremos viendo. Yo les he explicado esto y bueno, aquí está más o menos el cronograma. Estoy calculando un año para la realización de este proyecto, ¿no? Aquí tengo unas fuentes, si desean ver. Es importante, esta información no tenemos tanto en español. Es importante tal vez que si sabemos inglés, revisar siempre
unos libros en inglés, ¿no? Como sabemos, en electrónica la mayoría de información está en ese idioma. No nos quedemos nada más con tutoriales en español. Intentamos aprender un poco de inglés para comprender también eso. Bueno, esto es la presentación del proyecto. Como les dije, en el canal vamos a estar subiendo poco a poco el desarrollo. Sí, también voy a estar haciendo tutoriales para quizás módulo ADC, quizás las comunicaciones seriales que voy a utilizar yo aquí. Y bueno, espero les haya gustado. Suscríbanse si les gustó para poder apoyarme también. Y nos vemos en un próximo video. Gracias.